Este día en el Corre-Corre de la Mañana le damos la bienvenida a... Parece mentira, pero de la última vez que platicamos con él a hoy han pasado muchas cosas en nuestra economía, Diana Verónica. Pues sí, y estamos en el inicio de un nuevo año, 2026, y siempre para estas fechas estamos viendo, bueno, ¿y cómo vamos cerrando? Porque ya nos lo va a aclarar él, todavía no sabemos cómo cerramos económicamente o con cifras macroeconómicas, mejor dicho, el 2025 y cómo vemos, cómo va pintando el 2026. Así que nos da mucho gusto, Rafael Lemus, que estés aquí con nosotros, economista, para hablar de esa situación en el país. Gracias. No, a ustedes, buenos días, un gusto saludarles a ambos y a todos los amigos que siguen la radio. Bienvenido, como siempre. Yo le preguntábamos fuera del aire si ya existía un consenso de los economistas, de los expertos, sobre cuánto había crecido el país en el año 2025. Como tú decías, son cifras macroeconómicas que luego pues irradian a lo micro, a lo cotidiano. Y ahí es el verdadero meollo del asunto. Pero hay una explicación de por qué todavía no hay consenso. Lo que uno puede afirmar es lo siguiente, los datos de crecimiento son trimestrales y de esa manera se saca el anual, pero el dato de diciembre sale hasta marzo, o sea, son por trimestre con un trimestre desfasado. Ahora, un rango razonable en el que puede cerrar el año de acuerdo al comportamiento de los primeros 3 trimestres es entre 3,5 y 4. Y esto con cifras hasta septiembre, que es el último trimestre Sí, evaluado. Pero lo importante ahí que es que la dinámica de la economía ha sido mucho más fuerte. El año pasado, por mucho, pues, no teníamos esos repuntes de crecimiento tan fuertes si uno se va en cifras hacia atrás. Solo recuerdo los años después del conflicto armado. Vean, 92, 93, 94, 95. 9%. Por la firma de los acuerdos de paz. Y hubieron hasta 6, 7% real. O sea, el doble de lo que estamos experimentando el año pasado. Pero eso se debió a la inyección que vino económica luego de la firma de los acuerdos de paz para la reconstrucción del país. Más gente que retornó su dinero, regresaron al país, la misma guerrilla sacó su dinero que tenía regado en un montón de partes, a los militares se les indemnizó, los gastos de reconstrucción, programas de deuda para eso, etcétera. Ok, y entonces, en estos momentos, hasta septiembre, decías, un promedio entre 3,5 y 4%. Digamos que ese es el rango. Ese es el rango. Ahora, estas son cifras de... Tomando los datos de los primeros 3 trimestres, y digamos, si crece más o menos 4, te va a cerrar en 3,5. ¿Emitidas por? ¿La información emitida por? No, digamos que ese es el rango si tú simplemente le pones un número de crecimiento al cuarto trimestre. Digamos, si crece entre 3,5, 4, 4,5, 5, se va a mover entre 3,5 y 4. Pero hubo titulares de periódicos o de informativos, de medios, en el tercer trimestre del 2025 de un crecimiento del 4.1%. Sí, esa fue la estimación del tercer trimestre. ¿Y el motor de ese crecimiento cuál habrá sido? A ver, todo el año, y en realidad no es este año, sino que ya lleva como 2 años, hay básicamente 3 motores, digamos, adicionales. Uno fue el de las remesas, que fue más fuerte, el crecimiento de las remesas, 18% anual, que es por todo el efecto temor en Estados Unidos. No solo temor, han estado deportando bastante gente y que ha dejado sus bienes allá y les toca venderla a un pariente y luego mandarle el dinero. De eso hay mucho. Incluso algunos de ellos contratan gente que se traiga el camión con todos sus homenajes de casa, carros, etcétera. Y eso se está aprovechando. De ahí tenés todo el otro de gente que está allá que dice, bueno, yo estoy con TPS, yo estoy irregular, etcétera. Entonces lo que tenía algún ahorro, 2 carros, vende uno y manda el dinero. O sea, sí hay un crecimiento de remesas por temor a lo de Trump. Y es que el problema de Trump es que no respeta las leyes, pues han deportado hasta gente que tenía papeles, ¿verdad? Pero le salió un problemita ahí de tránsito, lo que sea, se pasó un semáforo en rojo y lo deportan. Entonces nadie se siente seguro. Ese es un motor. El otro motor es la construcción. La construcción ya tiene un par de años también de estar creciendo, sobre todo uno lo puede apreciar rápidamente. Es evidente, sí, está a la vista. Uno lo puede ver a la vista, ¿verdad? Nada más tiene que salir por la ciudad, a dar un trayecto entre San Salvador, Santa Tecla, Antiguo Cuscatlán, Nuevo Cuscatlán,
principalmente esa zona de San Benito, Escalón, y va a haber el montón de edificios en distintas etapas de construcción y otros ya construidos. La cantidad de Torres. proyectos Sí. o renders que me salen a mí en Instagram, No, son cualquier cantidad. compre ya. Ujú. Más información aquí. Sí. Haga clic. Sí. Y ve unas. La vez pasada me enseñaste una torre Ujú, en la zona del Puerto de la que, Libertad. o Sí. sea, que uno dice, ¿qué onda es ahí? Sí. ¿Qué onda es ahí? Y cómo si no hay agua de anda. Sí, digamos que esos son después los problemas derivados. O sea, por eso es que los gobiernos anteriores eran bien restringidos las autorizaciones de construcción de nuevos proyectos por la escasez de agua, y eso se ha experimentado en distintas zonas. Cuando tú empiezas proyectos nuevos, alguien paga la cuenta porque el agua es el mismo flujo, lo tienes que repartir. Y hay una gran proliferación, lo cual, digamos, en un sentido es bueno, ¿verdad? Porque sí hay una realidad, y es que no se habían estado construyendo proyectos de vivienda, ni de altura, ni tampoco sobre tierra, para la población. O sea, hay como una demanda ahí insatisfecha acumulada. Entonces, por Hay un eso déficit habitacional. hay un déficit Ujú. habitacional Ujú. que, digamos, uno no puede oponerse a que se genere oferta para atender eso. Claro. El problema, ¿cuál es? Es que mucha de esa oferta de esos edificios de departamentos no es para ese déficit. Que son inaccesibles. Vea, porque los precios, ya cuando le metes 200, 300 mil, 400 mil, medio millón, ya no es para cubrir el déficit, es para otro interés, ya sea para inversión, para arrendarlo, etcétera. U otro nivel adquisitivo. Otro nivel. Personas con otro nivel adquisitivo. Pero es gente, Dianita, que ya tiene casa. Pues sí, no, claro, O esta sea, es la ya- tercera, la cuarta. Sí. Rafael, pero si bien es cierto, bueno, ese es como un efecto secundario, pero la construcción es uno de los motores Es que un ha segundo venido, motor. es el segundo motor, y ¿cuánto ha estado representando del PIB ese Vaya, movimiento? Lo que ocurre es que el crecimiento es fuertísimo, arriba del 30% real, Ujú. pero el peso relativo de esa actividad es como entre 7% o menos. Ya. O sea, el problema La es incidencia. la incidencia. Ujú. Crece un montón, ¿verdad? Más que cualquier sector, más de 30% real, pero pesa poquito, ¿verdad? Versus toda la industria, versus todos los servicios, todo el comercio, etcétera. Sí, porque aparte que es momentáneo, ¿verdad? Así Es es. cuando inicia y termina la construcción. Sí, va Ajá. como fases de ejecución. Ujú. Y siempre en estos temas, por la naturaleza de los proyectos, siempre hay una duda que es razonable, y es, vaya, cuando uno ve que surge un edificio y se vende todos los apartamentos, qué bueno, vea, pero ya cuando ves que salen 5, 7, 8, y se habla aquí que haya más de 100 proyectos en distintas etapas de ejecución, o en prontos por iniciar, tú decís, en realidad todo esto se va a vender. Ahí entra la duda, ¿verdad? Si realmente encuentran una demanda. Ujú. Porque nosotros ya tuvimos una crisis inmobiliaria, justamente después de los acuerdos de paz, de todo ese boom que comenté. Se arrancó, digamos, con por toda la gente que regresó al país después de la guerra. Empezaron a surgir un montón de proyectos de vivienda en Santa Tecla, Merliot. Se forró de casas, perdón, en esa zona. Y empezaron los proyectos a pegarse, es decir, a no venderse las casas. Y quedaron proyectos, ponerle que tenían proyectos de más de 100 casas, la mitad habían logrado vender. Y de esa crisis, como estaba financiada la construcción por instituciones financieras y también la adquisición por instituciones financieras, no, la gente no lo asocia, pero nosotros teníamos en el país 7 instituciones financieras especializadas en vivienda, que las llamábamos APP, Asociaciones de Ahorro y Préstamo. Ujú. Esas asociaciones de ahorro y préstamo, de esas 7, no existe ninguna. Todas quebraron, Tronaron. tronaron por esa crisis. ¿Verdad? ¿Te acuerdas Y lo que se hizo fue absorberlas por los bancos. Eso te iba a decir, es que se convirtieron en banco. Las absorbieron. Ahorromed, 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 Prisa, Tlacap, Aprisa, ajá. Bancasa. Bancasa, Bancasa. Cartera Casa. Ajá. O sea, los bancos absorbieron la deuda y la sanearon, ¿o cómo Sí, fue? así fue. Está el FOSAFI, existe todavía, ¿no? Ahí entró Operación El Fosafi. Ujú. Ahí se estrenó el Fosafi. El Fondo de Saneamiento Financiero. Sí, Ah. así fue. Ujú. Eh, Pero, siguiendo con el sector construcción, este es el segundo motor. Sí. Había un tercero. ¿Un dijiste. tercero? El tercero es toda la parte de turismo. De turismo que también no es nuevo, tiene su rato de venir caminando.
y que también es evidente, ¿verdad? Si tú te vas por la franja de la costa, ves un montón de desarrollo de restaurantes, de alojamientos de distinto tipo, que es y O más, sea, ahora hacer turismo interno es ah, una vastedad de ofertas, sí, lo cual, no sé, es bueno, es bueno. es bueno. A mí me da aflicción a veces porque digo que no vayan a hacer negocios solo de fin de semana, porque ¿cómo hacen de lunes a viernes, vea? Y Y, ojalá que salgan adelante. Ujú. ujú, Lo que sí, pasa es que hay un montón de oferta, Ajá. es hay- lo que tú dices, ¿vea? Entonces vos decís, ¿y cómo vas a mantener este montón de oferta? Porque tiene que es que, trabajar todos los días, ajá, debería de abrir todos los vaya, días. ese es el tema del turismo, ¿verdad? Que en primer lugar compiten con las ofertas de turismo de todo el mundo. Vaya, si tú querés Bueno, de hecho, ahorita se está desarrollando en, En en Madrid, Madrid la FITUR, la FITUR, la que es la feria Feria Internacional de más Turismo. grande. Ahí están del Ahí Salvador. están de El Salvador. sí, Ujú. entonces el problema es que como tú estás compitiendo el espacio de playa del país contra las otras opciones del mundo, ¿ve? Entonces ahí empieza el tema. Yo quiero visitar El Salvador por la razón que sea. Si es playa, si tú venías a surfear, sin duda este es uno de los puntos más importantes de visita. Pero si tú quieres playa, ahí ya entro yo en duda si estas son las mejores playas para... ¿Cómo va? Si vivís en Estados Unidos, Sí pues que sí. si querés irte a echar en una Ah, tumbona ahí y no necesariamente venís a surfear. vea, y muy pronto creo que puede haber un problema en este sentido. La playa no es como de las mejores del mundo, playa, ¿verdad? Es Ujú. una cosa que sea para surf, las olas. Porque si yo comparo las playas del Caribe, las playas de Cancún, incluso las playas de Roatán, algunas playas de Costa Rica, no competimos. Vea, por más que me quieran decir, no competimos. Me estoy refiriendo al concepto de playa y la Ujú. infraestructura y todo lo que está asociado. Pero Pe- está en construcción, ajá, Está en en desarrollo, en desarrollo, sí. desarrollo. pero vaya, te voy a comentar otro caso. Cancún, en la parte de Tulum, hace unos meses entró en crisis. Entró en crisis. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque empezaron a crecer la oferta de alojamiento y restaurantes en la zona de Tulum y alrededores, y cayó un montón de inversionistas a construir, a agarrar los espacios, a construir. O sea, hubo un boom de construcción, pero también empezaron a facturar a precios más altos y empezaron a discriminar a los locales. O sea, los locales ya no llegaban porque los maltrataban y porque los precios Ya no eran ya no eran accesibles para el accesibles. local. O Ujú. sea, hay que evitar que nos Y pase eso. entonces, después los internacionales se dieron cuenta de que era muy caro para lo que ofrecían y se han ido a otras partes. Entonces, hoy ya no llega ni el extranjero ni tampoco el local. Y se Ese, quedaron con esa y se infraestructura. quedaron con todo. Y lugares lindísimos cerrados. Playa Yo, del Carmen. ajá. De Carmen, To- Islas to- Vírgenes, Ajá, un- Tony se pasea más por ahí, por la zona del Puerto de la Libertad, porque vive en la zona, pero no hay duda que hay un mayor movimiento de sí, gente sí. y ve bastante extranjero. Yo lo asocio bastante platicando con gente que está en el sector turismo, con el salvadoreño que vive en el Sí. exterior, que se viene a visitar a su familia y aprovecha de hacer turismo interno. Eso sí está sucediendo. Y eso siempre ha sucedido. Claro, después de que se quitó el problema en las pandillas, creció. Ajá. Y ahora, digamos, es como ese boom que estamos gozando de ese beneficio que se ha adquirido, ¿verdad? De tener tranquilidad y de poder moverse en el país sin ningún problema de seguridad. Eso es ese turismo que el salvadoreño del exterior está viniendo y que viene y vamos y Y hoy aquí. ya podemos ir aquí, ya podemos ir Sí, allá, y eso lo veo sostenible en el tiempo. ¿Por qué? Porque tenés que venir a ver a tu sí. familia, ¿verdad? Pero Anita, esa gente, algunos rentan, pernoctan Ujú. y otros no. Sí, exacto. ¿Verdad? Entonces, Porque tienen dónde quedarse. entonces el turismo, en realidad el turismo es diferente a solo ir a comer. Sí, 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 sí. O solo ir a bañarte. Sí. Ajá. Solo esta semana, al menos yo y Diana Verónica, me consta, también hemos tenido contacto, vaya, los chapines del corredor interoceánico de Guatemala. Ujú. Estuvimos con ellos y estuvieron aquí Ayer. ayer, Ujú, justamente. ujú. Están aprovechando la ley de activos digitales para levantar a través de Ujú. tokenización un capital de 375 millones de dólares ¿Para hacer inversiones dónde? En Guatemala. en Guatemala, Sí. Ujú. ¿verdad? Pero con, o sea, Para pu- la región. puedes tokenizar Triángulo y ser Norte. accionista. Va, Triángulo Norte.
pero están aprovechando un andamiaje Sí. legal de El Salvador. Que no lo tiene Guatemala. Y platicando Solo con El ellos, Salvador lo tiene en la Ajá, región. exacto. platicando con ellos te dicen, es que pues sí, estamos queriendo hacer esto en Guatemala, pero Guatemala ya vimos que tienen sus problemas. Claro. Pero elogiaron mucho lo que estaba pasando. Y la otra persona con la que hablé ayer me dijo, mira, es innegable, el país ha cambiado en 3 4 años. Ha cambiado. O sea, de que Sí, es que si vos consideras que para bien, para mal, no, o es sea, que mira, solamente quitar las pandillas ha cambiado, cambió. cambió. Es otro país. Sí, y lo que pasa es que regionalmente, a ver, regionalmente el tema, no digamos para los salvadoreños, ¿verdad? El tema seguridad siempre fue el tema que decían, es que no salimos adelante porque tenemos inseguridad. De alguna manera, el tema de seguridad ha cambiado para bien. Totalmente. Y esto es básico para cualquier actividad económica. Pero por el otro también se habla mucho de que nos estamos, a ver, nosotros estamos proveyendo de instrumentos legales que se están haciendo en el mundo y que en la región todavía no se están desarrollando, como el tema de la ley de activos digitales o la digitalización de los servicios. Fíjate que yo el fin de año estuve en Costa Rica y le comentaba a Tony y me sentí muy orgullosa porque estuve conversando con una joven que es ingeniero químico farmacéutica, trabaja para una empresa farmacéutica en Costa Rica y ella es la encargada de los trámites legales entre los países para importación y exportación de medicamentos y me decía, Diana, la superintendencia de salud que ustedes tienen es la más eficiente de Centroamérica, incluso de Costa Rica. Entonces, es a donde decimos, sí, está cambiando y está cambiando para bien porque las cosas se están haciendo eficientes. Sí, es que mire, este gobierno en realidad ya venía algunos gobiernos avanzando en lo que era simplificación de trámites, en Ujú, modernización. ujú, ujú. Por ejemplo, el CNR, eso se ha venido modernizando Claro. Sí. desde hace más de 20 años. Ujú. El RNPN Ajá, todo también. eso. O sea, viene un montón de tecnología acumulada que se viene aprovechando y, por ejemplo, el CNR, muy poca gente lo destaca, pero todo el tema de activos de propiedad, ahí se registra y es súper eficiente. Ujú. Está digitalizado, etcétera. El tema de la parte financiera, el país siempre estuvo a la vanguardia en la parte de financiero. Ya desde los 90 éramos los líderes de la región en la parte financiera, claro, excluyendo Panamá, ¿verdad? Y se ha pegado saltos con esta parte de activos digitales. Ahora, donde sí creo que la cosa no es del todo bueno es lo de Bitcoin, ¿va? Ujú, Porque yo de Bitcoin no puedo hablar muchas cosas buenas, ¿verdad? Porque ujú, ahí se mueve mucho dinero sucio, ¿verdad? Y tampoco le ha dado beneficios al país. Hay que ser claro, ujú. lo que hemos hecho es usar recursos públicos para una aventura de especulación, lo cual el mismo Fondo Monetario, Banco Mundial y otros organismos serios no lo avalan. Lo metieron incluso en el acuerdo Y si no, no hubiese, el como gobierno no condición, hubiese retrocedido tampoco, como ¿verdad? condición matarlo, ¿verdad? Ujú. Porque eso es lo que han hecho. Como moneda de curso legal, le dieron la partida de función el mismo gobierno. Pues Sí, sí. eso es porque fueron de las condiciones que Si puso el Fondo no, no Monetario había Internacional. nada. Y ya Ujú. que mentaste, como dicen, al Fondo Monetario Internacional, dejamos pendiente la pregunta, porque no sé, si están asociados. La quincena 25, ¿verdad? Es una erogación del Estado para los trabajadores, ¿verdad? Será para los privados obligatorio ya en el 2027, pero a la vez el gobierno está pidiéndole dinero al Fondo Monetario Internacional a través de un préstamo de 400. 1.400 Ujú, millones de dólares ujú. y entendemos que tienen de plazo el 10 de febrero 10 de febrero para presentar la propuesta de reforma previsional. previsional, Ujú. Es ¿verdad? decir, el tema de El pensiones. tema de pensiones. Entonces, ¿cómo das un montón de dinero si por el otro lado estás pidiendo dinero? No sé si tiene relación, lo dejamos ahí en el aire para después de la pausa. Y viene el vencimiento de unos bonos, entiendo, de préstamos.
Pero es que siempre hay, digamos, vencimientos Ajá, ajá. en todo el año. O sea, pero hay que pagar, ¿verdad? Claro. Ajá, ok. Pero ¿y eso nos despena o no, no nos Que despedimos? nos lo diga después de la pausa. Ah, vaya. Démosle Cherito Café para que. Vaya. Cherito Café, el café oficial. Gracias. Entusiastas del Bitcoin también, ¿verdad? También, exacto. De hecho, se viene este evento, Black Gracias. Forum, Black ahí va a Bee Forum. estar, Sí. ahí va a estar Y Tony Cherito me dice, Café. si eso nos despeina, ¿y cómo Tony nos va a despeinar? Ya no hay pelo que peinar. En Dos Mundos Specialty Coffee encuentras más que una taza de café. Encuentras experiencias. Así que te invitamos a que disfrutes allí a Cherito Café. ¿A dónde están ubicados? En el Boulevard del Hipódromo, local 542-A, aquí en San Salvador. Ahí va a ver el Cherito afuera, el carro Cherito, y ahí se va a ubicar. También en Instagram los ubica como @dosmundoscafé.sb. Dos Mundos Specialty Coffee, tu mundo, tu café. Gracias a Cherito Café por ser nuestro café oficial, orgullosamente salvadoreño. Mira, ve, tienen pan de masa madre con arándanos y avena. Qué rico. Pan rústico de masa madre elaborado de manera artesanal con harina de trigo, arándanos azules y avena. El pan rústico de masa madre con queso manchego o el pan... Ay, ya sé. Qué rico. Y el pan negro de masa madre con avena, elaborado de manera artesanal, hecho con harina de trigo y centeno y melaza, decorado con avena en hojuelas. ¿A dónde los pueden pedir? Mira, esto está en San Martín, en cualquiera de sus tiendas, pero también lo puede pedir a través de la nueva app de San Martín. Y si no, que hagan como nosotros utilizamos a Línea Rosa. Pide tu viaje de la forma más fácil, 62004491 o a través de Línea Rosa App. Aquí estamos comiendo, yo estoy comiendo sano hoy, fíjate, compañero. Muy Estoy en bien. año sabático. Con su yogurt, exacto, y granola y fruta fresca. Aquí tenemos fruta fresca. Yo me he hecho aquí un mix también con el típico salvadoreño. Y Rafael Lemus, que es el economista, que es nuestro invitado de esta mañana, ha decidido llevarse un típico salvadoreño, como debe ser, con todos los poderes de San Martín. A ver, Rafa, para aprovecharte. Dejamos planteado. Sí. ¿Cómo va a incidir en la economía la quincena 25? ¿De dónde se saca el dinero un gobierno que a la vez está pidiendo prestado al Fondo Monetario Internacional? ¿Cómo es ese movimiento y qué va a pasar? A ver, este tema de la quincena 25 tiene como varias aristas. La primera es la buena noticia para todos los trabajadores, ¿verdad? Que algunos incluso tienen años sin recibir un aumento y entonces esto les viene como casi que dinero caído del cielo, ¿verdad? Ni estaba en sus planes. Entonces ahí hay sin duda un momento de felicidad, hay gente que anda gastando, etcétera. Entonces eso genera una demanda instantánea, similar a lo que ocurre cuando tú das el aguinaldo. ¿Verdad? Hay una expansión de gasto de los hogares que reciben ese dinero extra. Eso es como a nivel micro. Quizás la mala noticia a nivel micro sí es que no todos se ven beneficiados. Claro. De entrada, de 1.500 para arriba quedan excluidos, pero también quedan excluidos todos los trabajadores informales y también quedan excluidos los de siempre, los pobres, que esos no tienen nada porque esos andan en la rebusca. Sí, porque no tienen un trabajo formal. Así es. Entonces, cuando tú empiezas a hacer números, los beneficiados de eso no llegan ni al 10% de todos los trabajadores. De la población económicamente activa. Sí.
Entonces, pero aún así, ¿verdad? Es una buena noticia para esas personas y familias. Pasando ya al otro tema más macro, ahí la historia es distinta, ¿verdad? Porque el gobierno no tiene dinero. Hay que ser claro, el gobierno tiene un problema fiscal. El gobierno está tratando de salir de un gran problema de insolvencia, de deuda. De hecho, el acuerdo con el fondo es para eso. Es hacer ajustes, de mejorar los ingresos, recortar gastos para acomodar la trayectoria de deuda, que baje o se estabilice, y además acomodar que pronto en el 27 inician los pagos de los bonos del fondo de pensiones que dejó sin pagar. Entonces, ese esfuerzo fiscal en gasto de recortes con el fondo se acordó, decisión del gobierno, ¿verdad? Cuando estableció el programa, el fondo dijo, tiene que hacer un ajuste de 3 puntos en 3 años. Esa fue como la condición técnica. Los 3 puntos a manera de bajar la deuda. Correcto. En 3 puntos. Tenés que bajar el déficit. Y entonces viene el gobierno, o sea, la diferencia de ingresos y gastos. Tú estás gastando más, entonces tenés que jalar los gastos o subir los ingresos para que esas diferencias se ajusten. Entonces el gobierno presenta un programa de medidas. Ya el Fondo Monetario, es como por el año 21, 22, presentó un plan de ajuste. Ahí iba a subir IVA. El gobierno dijo, no aceptamos, lo cual es correcto. Y presentó una alternativa que fue lo que se acordó. El mayor esfuerzo de recortes de gastos es en remuneraciones. Y por eso hemos visto recortes de plazas, donde no nos gusta, que es recortar docentes, recortar personal sanitario. Vean. Ojalá se hubiera recortado los otros gastos. O sea, de la burocracia que no hace servicios públicos directos a la población. Pero eso es lo que menos ha ocurrido. Pero entonces, ¿cómo cuadra este aumento de otra quincena que el único que la va a pagar y otras empresas grandes en ese año 2026 es el gobierno, las instituciones públicas? ¿Cómo cuadra esto con el ajuste con el fondo? Es incoherencia, no cuadra. ¿Por qué? Porque tu compromiso es recortar las remuneraciones y esto es aumento, y es un aumento permanente, porque a partir de este año 26 el gobierno se ha comprometido por ley a hacer este gasto extra de remuneraciones todos los eneros. Entonces tú no estás bajando los gastos por esta medida, los estás aumentando. Que por ejemplo este año los voy a pagar con los impuestos que voy a recoger. Sí, pero eso es como gastarme lo que no he recibido, ¿verdad? Porque además en el presupuesto esto no está contemplado. ¿Qué dice la ley de esta ley especial de quincena 25? Lo que dice es, miren, las instituciones públicas, este dinero tómenlo de sus presupuestos aprobados. Es decir, tienen que hacer reacomodos. Las instituciones pueden hacer eso, es decir, voy a comprar menos bienes y servicios, voy a invertir menos y voy a pagar la quincena 25. Entonces estás haciendo un gasto momentáneo más fuerte en enero, pero los siguientes meses vas a hacer recortes de compras de bienes y servicios o de inversión, lo cual no es razonable, ¿verdad? Uh-huh. Rafa, ¿y a dónde queda el hecho, perdón Tony, a dónde queda el hecho que siempre cuando se termine el año las instituciones no utilizan el 100% del presupuesto que tienen en el año? Vaya, pues siempre se habla del 60-65%, sí, que es el que utilizan en realidad. Eso es en inversión, ¿entiendes? Ajá, en inversión. En inversión. Sí, pero acuérdate que inversión tiene una lógica de proyecto. O sea, tú, digamos, estoy construyendo, para hacerlo fácil, una carretera, ¿verdad? Entonces, estaba programado que iba a gastar en esa carretera Los Chorros 50 millones en el año 25, pero solo gasté 30, quedaron 20 sin ejecutar. Uh-huh. Entonces, simplemente ese dinero está ahí. Si es préstamo, no se desembolsó. Claro, no. Ahí está. Uh-huh. Entonces, lo puedes reprogramar para el siguiente año. Pero siempre en inversión. Siempre en inversión. No en gasto. Y si es préstamo, en inversión y en el mismo proyecto. Uh-huh. Porque lo prestaste para ese proyecto. Ok, pero para gasto corriente no. No, ajá, para gasto corriente no. Entonces ahí donde te digo que si la decisión del gobierno, como está en la ley, es agarren lo de lo que está aprobado, sin decirlo les está diciendo recorten compras de bienes y servicios. Uh-huh. Entonces el aumento de enero, los siguientes meses lo vas a ver reflejado en menores compras de bienes y servicios de acuerdo a lo programado. Uh-huh.
La otra variante es que en el camino le pongan más deuda para financiar ese aumento de los 70 millones, lo cual tampoco es razonable y tampoco está conforme al acuerdo del fondo. La otra es que el aumento de recaudación no programada, o sea, algo extra que recaudes, lo destines para eso. Pero eso es como decir, si me saco la lotería, entonces ¿qué voy a hacer? Pongámonos a gastar ya. ¿Contra qué? Contra el premio de la lotería. Tampoco es racional, ¿verdad? ¿Habrá sabido el fondo sobre la quincena 25? No lo creo, no lo creo. Ajá. Y tampoco creo que esté de acuerdo, ¿verdad? El próximo año ya es obligatorio para micro, mediana, sí, todas las empresas, pequeña, gran empresa. Y a pesar que se vio un evidente apoyo en redes sociales de las grandes empresas. Y no todas. De las grandes y medianas también he visto yo ahí. Y se vio pues que bastante Pero Tony, resumimos, ahí no, yo por lo menos lo que vi, no habían 100 empresas apoyando. Publicando yo no vi 100 empresas. Uh-huh. Ni siquiera las gremiales apoyaron, pues, sino que el comunicado de las gremiales, no sé si lo vieron, era, el otro año vamos a cumplir la ley y este año no todas podemos. Y entonces el otro año, ¿qué va a pasar? O sea, ¿cómo deben los empresarios irse? De los chiquitos preparándose. El otro año empezar a ahorrar. Empezar a ahorrar. ¿O qué va a pasar? ¿O qué hacen los empresarios? Acuérdate que para ellos van a tener todo un año para enfrentar ese nuevo gasto. El problema, ¿cuál es? Es que tienen que pagar también el aguinaldo en diciembre. Ahí en enero tienen que pagar. Enero es un mes duro. Es un mes bastante bajo de ventas, uh-huh, duro, como dices tú. Y acordémonos que la situación de las pequeñas, microempresas y pequeñas no es buena. Yo, por costumbre, normalmente saludo, si está ahí el dueño o el encargado, platico algo. Y la gente es muy franca, te dice, mira, aquí salimos, vea, pero bien raspados, o aquí pues sí gana, pero va para lo poquito. O sea, no es una situación bonancible. Y te estoy hablando de negocios formales, vea, instalados en buenos puntos. Y tú puedes ver también que comercios están cerrados en centros comerciales, o sea, locales. Andate a cualquier centro comercial y vas a ver que hay locales vacíos, varios. Entonces, no es que la economía en general hay el gran boom, vea que estamos bonanza, no. Y lo otro es que esa situación, ¿qué representa? Representa que los gastos de las empresas van a subir el otro año para todas. Y la opción que tienen ellos para defenderse, ¿cuál es? Lo absorben en sus gastos, baja su utilidad. Si no quieren hacer eso, ¿qué les toca? Despedir. Si no quieren hacer eso, ¿qué otra opción hay? Subir los precios. Esa de subir los precios es la que normalmente ocurre. Entonces, ¿en qué vamos a terminar? En que el gasto de salario es más alto y los precios también de toda la economía. Eso en dolarización, ¿qué significa? Que vamos a ser menos competitivos, que nos estamos volviendo más caros. Eso significa. Si hubieses querido, apoyar, porque esa es la finalidad de la quincena 25, a la población en un mes, al arranque del año, ¿hay otras formas de hacerlo? Quizás pensando en general como receta, ¿verdad? Cuando tú revisas recetas de desarrollo, ninguna vas a encontrar que esté sustentada en aumentos de salario. No, están sustentadas en, por ejemplo, mejorar la productividad, con más formación, con más entrenamiento. Si al gobierno le costó este año $70 millones, que es un estimado que hizo la prensa, que estuve viendo que hicieron y está más o menos por ahí va a andar. 70 millones es un gasto que el gobierno no tenía programado en el presupuesto. O sea, $70 millones se invirtieron en la quincena 25. Solo en instituciones del gobierno. Solo en instituciones de gobierno, exacto. Entonces, ponete a pensar qué puedes hacer con $70 millones, Tony. Un buen programa de ayuda a la gente más pobre. Vea, ¿cuánto le estás dando ahora a los viejitos de pensión básica universal? 25 millones al año. Ahí tenés 3 veces eso para ayudarle a la gente más pobre. Si querías ayudar a la gente trabajadora con más formación, deshicieron INSAFOR y crearon el CAF, que el INCAF, ¿verdad? Uh-huh.
que ese instituto de capacitación y formación, de entrada le quitaron los recursos. O sea, iba a operar como ponerle, si recibía 60 al año en INSAFOR, iba a operar como 20. Entonces ya partió con menos fondos. Entonces, con $70 millones pensar en formación de los trabajadores, tenía forma de que, como soñar, como de decir, aquí están 70 millones, ¿cómo hacemos para elevar el perfil del capital humano? 70 millones. Tenías. Porque ahí aumentas la productividad, sí. Aumentas la eficiencia y personal más capacitado puede pedir mejores salarios. Sí, totalmente. O sea, tal vez no es un efecto inmediato, pero no, sí tiene... Totalmente. Está construyendo estas... 70 millones de dólares, ¿a cuántas personas le podemos dar el idioma inglés? Graduarlos en un año. Todo el que quiera. Ajá. Aunque ahora hay cursos gratis, ¿verdad? Hay cursos gratis, vía internet. Pero no es lo mismo que tú le digas a los trabajadores. Sí, que sea algo. Quedan como 3-4 minutos de entrevista. ¿Qué va a pasar el 10 de febrero que el gobierno tiene, entendemos, como fecha plazo, para presentar un estudio actuarial completo, o por lo menos decirle al Fondo Monetario Internacional qué va a pasar con el sistema de pensiones? Presentar una propuesta de reforma al sistema de pensiones para hacerlo sostenible. Mira, viendo los tiempos, dudo que lo hagan, en febrero, pero al margen de eso... ¿Ya habían pedido plazo, extensión? No, para presentar el estudio se tomaron 6 meses más. Entonces, para presentar la propuesta de reforma, estoy muy seguro que lo hagan. Pero si el gobierno necesita un, no sé si es segundo o tercer desembolso. Lo que pasa es que ahorita el programa de revisión está como casi que en stand-by, diría yo, porque... ¿qué decía el acuerdo? Que los primeros trimestres las evaluaciones iban a ser cada 3 meses y que después, en el segundo año, las evaluaciones iban a ser ya semestrales para terminar la operación de los 40 meses. Solo hubo una evaluación el año pasado que fue como por junio, julio. Y después de eso no ha habido ninguna evaluación. O sea que ahí ya se quebró la evaluación trimestral. Ya estamos en enero y tampoco estamos terminando enero y tampoco ha habido la segunda evaluación. Que debería haber sido el año pasado. Que ya estamos cerrando hoy un año de vigencia del acuerdo. Entonces tiene un montón de desfases. Y lo otro es que si tú revisabas ese acuerdo con el fondo, tenía las metas y las acciones, los compromisos del gobierno del primer año, básicamente. Y de ahí estaba esa de presentar la reforma de pensiones en febrero. Pero yo dudo que lo hagan, y es por lo siguiente. Es un año preelectoral y lo que viene es duro políticamente. O sea, subir la edad, quitarle beneficios a la gente, el tiempo de cotización o subir la cotización son las medidas que va a proponer este gobierno. Porque lo que toca ahora es reforma paramétrica. Entonces, no creo que este gobierno haga eso en un año preelectoral. ¿Qué es reforma paramétrica? Cuando tú tocas los parámetros principales o las variables clave del sistema. Por ejemplo, el sistema, ¿cuáles son las variables clave? La tasa de cotización, la tasa de beneficio, digamos, de lo que tú has ahorrado, ¿cuál es tu pensión? Esa tasa de beneficio es clave. Los tiempos para gozar la pensión. Hoy son los hombres todos 25 años y en edad de cotización. Y de edad los hombres 60 y las mujeres 55. Algunas gentes hablan de 5 años más. No lo sé, ¿verdad? Pero hay que hacer números. Todo eso es perjudicial. O sea, ponerle a alguien que le faltaban, yo me voy a jubilar dentro de 5 años. Y te dicen con la reforma, no, ahora ya no. Usted se va a jubilar en 10 años. ¿Cómo lo va a tomar esa persona? Entonces, los costos políticos de eso... Medicina amarga. Es medicina amarga, pero ojo, el único que ha hecho una reforma así de severa fue el gobierno de Calderón Sol. La gente no lo ha valorado ese esfuerzo, porque esa reforma era un sistema de reparto en la cual la tasa de cotización del privado era 5.5 y se pasó a 14. Cotización. Imagínate el jalón que le dieron en cotización. Sí. Te podía retirar hasta con 20 años de servicio,
15 años de servicio y te llevabas 50, 60%. Y antes las tasas de reemplazo eran los últimos 3 años. El promedio. El promedio de tu último salario. Sí, entonces te tomaban el promedio 36 meses, o sea, los últimos 3 años donde tenías salarios altos y habías pasado cotizando 20 años con salario bajo y te llevabas mucho más de tus aportes. Entonces, eso es lo que ha creado el hoyo del sistema de IS e INPEP, que ese es el problema actual. Pero el estudio que presentó el gobierno, que es un resumen, deja claro una cosa, y es que si bien el problema de hoyo, me refiero a hoyo, diferencia de más gastos contra ingresos, ¿cómo lo estamos cubriendo? Con deuda. ¿Vea? Con deuda de SIP, deuda de COP, o sea, deuda. El gobierno no paga los gastos de pensiones de ICE e INPEP, y lo que hace es emitir deuda. Bueno, solamente eso, ya tenés como cerca de 13 puntos del PIB, solamente de eso, el pasado. Pero para adelante, el estimado del gobierno que han presentado es 59% del PIB. Entonces ahí tenés un tema, y es que ese dato de 59% yo lo tomaría con pinzas, porque solamente es un valor actual hasta el año 70. No es como de más largo plazo. Ok, quedémonos ahí. Dijiste promedio crecimiento va a ir al final del tercer entre 3,5 y 4. 3.5 y 4, en ese rango. Y 4. Uh-huh. Ok, con esa cifra nos vamos a quedar ahí para estar a la expectativa de ver qué pasa por allá a finales de marzo, ¿verdad? El promedio del trimestre del último puede ser diferente, pero se hace la evaluación del año. Sí, ya el promedio metido en la licuadora. Uh-huh. Muy bien, gracias. Siempre apreciamos tus consideraciones sobre la economía de nuestro país. Y eso que no nos metimos a hablar de la economía, de todo lo que está pasando en el mundo, pero esa es otra locura, ¿verdad? Muchísimas gracias, Rafa Lemus. Si quieren volver a ver o a escuchar esa entrevista, atención a nuestro canal de YouTube o las siguientes coordenadas. Muchas gracias por acompañarnos en nuestra entrevista. Para volver a escucharla e incluso verla, visita nuestro canal de YouTube Diana Verónica y Tony. Búscala como La Entrevista. También puedes encontrarla en Spotify como Diana Verónica y Tony. Te invitamos a seguirnos, regálanos siempre un me gusta, compártela con tus amigos y activa las notificaciones.